Entonces, utilizaron un set de datos con muchísimas personas que contestaron estos psicométricos de Big Five y por otro lado que dieron textos que ellos escribieron. Que la verdad no es que tengan que ser de una temática en particular, simplemente que sean escritos por la misma persona. Y generaron un modelo de Machine Learning que simplemente predecía con base en cómo escribes cuáles son tus facetas de personalidad. Esa parte de saber cómo escribes para utilizarla en un modelo matemático, pues lo que se hace es que se vectoriza el texto y que no es otra cosa más que generar ciertas métricas alrededor del texto. Es decir, por ejemplo, cuáles son las palabras que más utilizo en el texto, ¿no? Entonces, pues hay una métrica que dice la palabra, yo que sé, conciencia, esta persona la usa muchísimo. Y hay algunas otras métricas que tienen que ver con algunas cuestiones más de sintáctica y semántica de cómo escribes, pero la verdad es que principalmente tiene que ver con el vocabulario que utilizas. Entonces, una vez que vectorizas o le sacas métricas al texto de una persona, utilizas estos modelos de Machine Learning para correlacionarlo con las facetas de personalidad, de forma que puedas después predecir para cuando no tengas el psicométrico de una persona, pero sí el texto, pues cuáles son sus facetas de personalidad. Y entonces, en este mundo del Big Five y en este psicométrico del Big Five hay muchísimas formas de, a través de estas facetas de personalidad que utiliza, de caracterizar la personalidad con bastante detalle. Entonces son 5 grandes métricas, pero la combinación entre ellas te da diferentes lógicas de personalidad. Es alguien que tiene el optimismo muy alto, pero que es muy nervioso, pues entonces te da un tipo de personalidad, ¿no? Entonces nosotros utilizamos todo ese framework del Big Five y la interpretación de las métricas del Big Five para relacionarlo con nuestros building blocks. Entonces nosotros, si teníamos un building block de resiliencia, pues hicimos el mapeo contra esta lógica de relaciones entre las métricas de personalidad del Big Five para poder decir que una persona que tiene una personalidad con ciertas características pues tiende a ser una persona resiliente o tiende a ser una persona optimista o pesimista o nerviosa, etc. Entonces esa es la forma en cómo nosotros logramos obtener ciertas métricas para caracterizar ciertos building blocks que de entrada no parecen tan fáciles de obtener como las otras cuestiones de las que hablamos, más de funciones ejecutivas o aprovechamiento, etc. Simplifying analytics.